Muy buenas hermanos y amigos, una vez más compartiendo con ustedes en este su programa Fe y Razón, programa que dedicamos para llevar temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, fundamentándonos en la palabra poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy queremos compartir el análisis y también la presentación de una entrevista en un medio hermano de dos de nuestros hermanos y especialistas en asuntos teológicos e históricos de la palabra de Dios y de la historia del cristianismo. Y nos referimos a el arquitecto Luis Sena y también el pastor Sugel Michelén, quienes desarrollaron el tema de la Reforma Protestante. Y queremos compartir parte de lo que fuera una entrevista que se hiciera en el programa Entendiendo los Tiempos, y en donde nos parece oportuno, en miras a que celebramos hace algunos días un año más de la historia de la Reforma Protestante, hecho que fue trascendental para que nosotros hoy día podamos conocer de manera abierta y asequible la palabra de Dios, en un tiempo en donde se tenía retenida la palabra de Dios, y que en el 1517 un monje católico llamado Martín Lutero presentó la 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania, y a partir de ahí una transformación tanto social como económica, científica, pero principalmente retornar al estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Así que yo quiero presentar esta interesante entrevista que se le hicieran a nuestros queridos hermanos, el arquitecto Luis Sena, quien comparte con nosotros también en este espacio Fe y Razón, y al pastor Sugel Michelén, para que sean ellos quienes nos den las explicaciones correspondientes sobre el desarrollo histórico de la Reforma Protestante. Vamos a ver, queridos hermanos y amigos. Luis, ¿qué fue esa Reforma Protestante? Bueno, diríamos que fue un movimiento de renovación del cristianismo histórico que Dios trajo en el siglo XVI, preparando la historia para la modernidad y lo que venía. Un punto de partida, de relanzamiento. Cuando uno lee las 95 tesis en el día de hoy, uno se sorprende de que ese documento haya tenido tal impacto. Porque en realidad lo que Martín Lutero estaba colocando ayer, un documento en latín, ni siquiera era en alemán, un documento en latín invitando a los teólogos de Wittenberg a discutir sobre el tema de la venta de indulgencias. Había un abuso de venta de indulgencias en Alemania. ¿Cómo comprar perdón? Cuando una persona es bautizada, cuando niño, según la Iglesia Católica Romana, tú eres purificado del pecado original. Pero como tú vas a seguir pecando, tus pecados merecen castigo. Sin embargo, según la Iglesia Católica, hay algunas personas, obviamente como Cristo, pero también están María y los santos, que tienen un superávit de méritos de buenas obras. Y podemos hacer una transferencia de cuentas, por decirlo de alguna manera. Eso son las indulgencias, una transferencia de cuentas. El superávit de méritos que tienen los santos, la Virgen o el mismo Cristo se te puede aplicar a ti si tú compras una indulgencia y se te reducen las penas de los castigos que tus pecados merecen. Y el Papa es el que tiene la administración de ese tesoro, que se llaman el tesoro de los méritos de Cristo, de María y de los santos. Entonces, como el Papa tiene esa administración de ese superávit de méritos, él puede concederlo al que él quiera. En el tiempo de Lutero, León X necesitaba urgentemente dinero por dos razones. Una, por la amenaza de los turcos otomanos. En ese tiempo estaba Sulimán el Magnífico, que fue un individuo que puso a temblar a toda Europa. Necesitaban dinero para las campañas militares contra Sulimán, y por otro lado necesitaban dinero para terminar la construcción de la capilla de San Pedro, de la Catedral de San Pedro. Entonces el Papa se le ocurrió la idea de promulgar una gran venta de indulgencias en todos los países donde la Iglesia Católica tenía influencia, y en Alemania les tocó a los dominicos administrar. Siempre ha mezclado
los elementos bíblicos con los elementos culturales y contemporáneos y con los intereses humanos, porque todavía nos encontramos en una creación caída. Entonces, en todas las épocas de la historia de la Iglesia encontramos un tipo de distorsión similar. En esa época fue esa. Ahora bien, las 95 tesis fue el detonador de unos eventos que venían ya de hace mucho tiempo. ¿Cuáles fueron esos eventos? Debemos Explícanos recordar eso. los movimientos de pre-reforma con Juan Hus, Savonarola en Italia, Wycliffe en Inglaterra, porque debemos recordar que ya en la Alta Edad Media el desgaste del cristianismo era notable. Era la Iglesia, el cristianismo que dominaba, la cristiandad, como se llamaba, desde el año 800 con el Sacro Imperio Romano, Carlomagno, etc. Llegó a un punto donde la Iglesia Católica era más un poder económico y político en Europa y territorial, dueña de la mayoría de los territorios de Europa, que una comunidad espiritual. Y eso llegó a un punto, bueno, a través del tiempo, muchos movimientos de reforma surgieron dentro de la Iglesia, inclusive en la Edad Media, con los movimientos monásticos, los monjes, etcétera, pero siempre eran reprimidos por la cúpula de la Iglesia. Pero esos movimientos, primero, fueron muy focalizados y, en segundo lugar, atacaron cosas particulares del catolicismo, de males del catolicismo romano en ese momento. Pero tenemos que entender que a la par con esos movimientos, habían otras cosas que estaban sucediendo en Europa que permitieron que, al conjugarse todas, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, hicieron que este documento fuera tan incendiario, en las 95 tesis. Por un lado, había un nacionalismo incipiente que estaba haciendo que muchas personas resintieran el poder que la Iglesia Católica tenía sobre los países en Europa. Luis acaba de hablar del desgaste del catolicismo romano y tenemos que añadirle a eso también el desgaste del sistema feudal. El sistema feudal y el catolicismo romano van juntos de la mano porque es como un sistema de castas, donde si tú nacías campesino, tú tenías que estar sujeto al señor feudal, que a su vez estaba sujeto a la autoridad del catolicismo a través de los líderes de la iglesia. Ese sistema piramidal de autoridad estaba desgastado porque muchos comerciantes habían comenzado a surgir como un poder a finales de la Edad Media. Aquí, de manera magistral, nuestros hermanos, tanto el arquitecto Luis Sena como el pastor Sugel Michelén, hacen una introducción de lo que fue ese comienzo de la Reforma Protestante que llevó al monje católico Martín Lutero a desarrollar las 95 tesis que fueron clavadas en la Catedral de Wittenberg, y presentan una serie de sucesos que se venían dando incluso antes de esa llamada de atención que pudo percibir el monje Martín Lutero para hacer un reclamo a el poderío eclesiástico en ese momento que tenía la Iglesia Católica y que dominaba toda Europa. Uno de los puntos importantes que menciona el pastor Sugel Michelén es precisamente la venta de indulgencias, en donde se quería con esto reestructurar o reconstruir la catedral de la Basílica de San Pedro. Y esto llevó a que se cobrara una serie de perdón que se le daba al pueblo para que sus pecados o los pecados de los familiares y amigos fueran borrados a través del pago de esas indulgencias. Esto llamó la atención de Martín Lutero e hizo que, estudiando las Sagradas Escrituras, se diera cuenta de que solamente era por gracia, por medio de la fe, que el ser humano podía ser salvado. Y aquí estamos viendo una interesante e importante introducción en el desarrollo de esta entrevista que se le hiciesen a nuestros hermanos, el arquitecto Luis Sena y el pastor Sugel Michelén. Así que vamos a seguir viendo más de lo que ellos nos están enseñando a través de el medio Entendiendo los Tiempos. Luego vino la invención de la imprenta en los días de Gutenberg, que fue algo providencial, 1453.
se inventó, o 56, no recuerdo, se inventa la imprenta y permite que ese documento que Lutero clavó en la puerta del castillo en Wittenberg el 31 de octubre, en menos de un mes ya había sido traducido al alemán y ya era conocido en muchísimas partes porque alguien se encargó de imprimirlo. Tú preguntabas al principio si Lutero estaba consciente de lo que él estaba haciendo. Por supuesto que no. Lutero simplemente estaba invitando. Bueno, estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero no de la trascendencia. Pero no de la trascendencia. Lutero levantó un tsunami porque su documento atacó básicamente dos cosas: la rapacidad de los dominicos en la venta de indulgencias y, por otro lado, en cierto modo, los aspectos morales que habían detrás. Cuando León X proclama esta venta de indulgencias, la pone en manos de Alberto de Maguncia en Alemania. Alberto de Maguncia tenía una deuda enorme con los banqueros en esa época, personalmente. Una deuda de más de 30.000 florines, que era una deuda considerable, y le ponen en la mano la venta de indulgencias para que él se quede con la mitad y la otra mitad vayan a las arcas pontificias, y él encarga a los dominicos a que hagan esta venta de indulgencias. Ahora, ¿por qué hablamos de rapacidad? Porque llegó un punto tal donde Tetzel, que fue la persona que providencialmente, el vendedor que era el mercadólogo de la venta de indulgencias, le decía a las personas: yo puedo venderte hasta el perdón de los pecados que tú piensas cometer en el futuro. O sea, Tetzel llegó a decir: si aún una persona pudiera violar a la Virgen María, yo tengo una indulgencia que puede llegar a perdonar ese pecado. Pero el monto variaba según el pecado. Ok. O sea que un pecado era más grosero, vamos a decirlo era así. sensitivo a precio. Entonces, aquí ellos están explicándonos que incluso en el desarrollo de la cobra de indulgencias se establecieron una especie de control que venía de la Iglesia Católica y una responsabilidad en algunos actores, y bueno, lo que se conformó básicamente sobre ese conjunto de personas que tenían la responsabilidad de hacer el cobro de las indulgencias, y que había ya de antemano una corrupción porque se estaba presentando en uno de ellos una deuda. Tenía una deuda y precisamente a esa persona, pues con esa deuda se le dio la responsabilidad de hacer el cobro sistemático para dar el perdón incluso de los pecados futuros. Y esto llevó a Martín Lutero a hacer la protesta frente a este tipo de doctrina que se estaba enseñando para generar los recursos que iban a ser destinados a la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a seguir escuchando y compartiendo esta entrevista para nosotros poder entender a mayor profundidad lo que representa al día de hoy la Reforma Protestante y lo que constituyó en su momento el desarrollo y el inicio de este movimiento encabezado por un hombre y que fue apoyado también por otros actores, precisamente por el abuso y la corrupción de la religiosidad católica romana de ese momento. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo parte de la entrevista que se realizara en un medio hermano, Entendiendo los Tiempos, con el arquitecto Luis Sena y con el pastor Sugel Michelén, hablando precisamente de la historia de la Reforma Protestante. Y que mejor que ellos, que tienen un amplio conocimiento del tema y que nos van a edificar en esta entrevista, ¿no? En este análisis que estamos haciendo y compartiendo para todos ustedes. Así que vamos a continuar viendo más de lo que nuestros hermanos estuvieron presentando en esa entrevista de este medio hermano. Okay. O sea que un pecado era más grosero, vamos a decirlo era así. sensitivo a precio. Entonces, cuando Lutero protesta contra eso, muchos alemanes se sintieron identificados, no porque estaban pensando en el Evangelio o que eso no era bíblico, no, era que estaba afectando su dinero. Estas personas están viniendo aquí a llevarse el dinero de Alemania para construir una iglesia en Roma. Entonces, el documento que Lutero escribió se conjugó perfectamente con ese nacionalismo alemán que estaba muy a flor de piel en ese momento. O sea que la Reforma Protestante, aunque fue un movimiento eminentemente religioso y teológico, no podemos eliminar el hecho de que se conjugó con otros aspectos políticos, económicos que se estaban dando en ese momento. Y es extremadamente importante mencionar el humanismo aquí, el humanismo del Renacimiento, porque el humanismo renacentista, su frase lema era volvamos a las fuentes. Por supuesto, en el humanismo renacentista la idea es volvamos a las fuentes de los romanos, de los griegos, a los clásicos. Sin embargo, los humanistas que eran cristianos o que se identificaban como cristianos decían volvamos a la fuente de las escrituras, y no es una casualidad que Erasmo de Rotterdam haya publicado el Nuevo Testamento en griego en el año 1516, que fue una pieza clave en la Reforma Protestante, porque cuando los reformadores comenzaron a leer el Nuevo Testamento en su idioma original, se dieron cuenta que la Vulgata Latina, que era la Biblia que se conocía en aquellos días, traducida del griego y el hebreo al latín, tenía muchos errores de traducción, algunos de los cuales favorecían a la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, el Señor dice, arrepentíos si quieren entrar al reino de los cielos. La Vulgata Latina lo tradujo, hagan penitencia. La palabra metanoia en griego, que significa arrepentimiento, lo tradujeron, hagan penitencia, y eso favorece el sistema sacramental del catolicismo romano. Cuando las personas pudieron comenzar a leer la Biblia en griego y dijeron, pero la Vulgata Latina está equivocada en esto, surgió la duda. Y de cuántas otras cosas, cuántas otras doctrinas equivocadas estaremos nosotros creyendo sobre la base de una mala traducción de la Biblia. Así que el Nuevo Testamento de Erasmo jugó un papel extremadamente importante también en la historia de la Reforma Protestante. Aquí el pastor Sugel Michelén está recordando el proceso de corrección que Erasmo de Rotterdam realizara en un periodo, vamos a decir, prudente, para encontrar errores de la Vulgata Latina, errores de traducción, y que obviamente esto descontinuaba y hacía que se tergiversaran textos como el que el pastor Sugel Michelén acabó de mencionar, y que tenía mucho que ver con la doctrina de la salvación y que había sido desvirtuada el sentido real de lo que significaban los textos. Esto es muy importante porque también esto ayudó en la Reforma Protestante a que las personas, a través de las distintas traducciones que se hicieron y también en las copias que se fueron dando con lo que nuestros hermanos mencionaron en la invención de la imprenta, pues eso ayudó a que se profundizara más en el estudio teológico de la palabra de Dios. Y por lo tanto, más adelante también produjo varios concilios, como el de Trenton, que intentó establecer una especie de alto fruto de la Reforma Protestante,
para que la Iglesia Católica hiciera un cierre canónico en ese momento, que no lo tenían establecido definitivamente, y en donde se restablecen que ellos iban a tener los 73 libros de la Biblia que ellos manejaban, pero que ya Martín Lutero había hecho el trabajo ya para los años de 1531 al 1535 sobre el desarrollo de la Biblia con 66 libros, que es lo que nosotros, los evangélicos, tenemos y reconocemos, donde se quitan los libros apócrifos que ni siquiera fueron reconocidos en el pueblo de Israel, y que en el Consejo de Yamnia, en Israel, pues luego de la destrucción del templo, no aceptaron o mantuvieron los libros apócrifos o históricos del pueblo de Israel como libros no proféticos. Así que vamos a seguir viendo más de nuestros hermanos Sugel Michelén y el arquitecto Luis Sena, donde nos están dando en esta entrevista una magnífica exposición de lo que significa y lo que fue el movimiento de la Reforma Protestante. Ahora, yo quisiera que nosotros veamos a Lutero como un instrumento de Dios. Dios, manejando la historia, preparó un momento. Así como Dios preparó el mundo para la encarnación en la persona del Señor Jesucristo, también preparó la historia para el movimiento de la Reforma. Resultado de la Reforma, la Iglesia Católica también se reformó. O sea que Dios trajo un movimiento de renovación, tanto dentro del protestantismo como dentro del catolicismo romano. La reacción de la Iglesia Católica fue una reacción violenta, fue una reacción de excomunión de los reformadores. Es importante decir que los reformadores, Calvino, Lutero, no estaban tratando de crear la Iglesia protestante, sino de reformar la Iglesia Católica, la Santa Madre Iglesia que ellos conocían. Es la Iglesia que toma la iniciativa de excomulgarlos y entonces produce ese cisma, vamos a llamarlo así, de surgen las iglesias protestantes y la Iglesia Católica. Entonces, al igual que en épocas anteriores, con los prerreformadores y los movimientos de reforma durante la Edad Media, la Iglesia, la cúpula de la Iglesia, midió las consecuencias económicas y políticas de estas ideas y las censuró. No necesariamente porque no hubiese dentro de la Iglesia quien entendía que había razones para una reforma, como luego en la reforma, en la contrarreforma y el movimiento de reforma católico se vio, pero no convenían los intereses políticos y económicos de la Iglesia Católica sobre las nacientes naciones europeas el poner atención a las ideas de la reforma. Inclusive muchos de los príncipes alemanes y otros de Europa pusieron atención a la reforma, no porque por su base bíblica o vuelta a la Escritura, sino por la conveniencia política y la conveniencia económica de no fortalecer a Italia como nación frente a las otras naciones europeas. Así es, el arquitecto Luis Sena está presentando el desarrollo de las consecuencias que se dieron fruto de esa presentación de las 95 tesis que generó una contrarreforma y que desembocó en el Concilio de Trenton, precisamente para, como ya dijimos, presentar nuevamente o reafirmar nuevamente las doctrinas del catolicismo, en cierto sentido, y también hacer el cierre definitivo del canon católico. Obviamente esto se genera para hacerle una especie de enfrentamiento a la reforma de Lutero, a la presentación de las 95 tesis, y algo muy importante que menciona también el arquitecto Luis Sena es que los reformadores nunca pensaron crear otras denominaciones o religiones independientes de la Iglesia Católica, ni tampoco quisieron estar fuera de la Iglesia Católica, sino hacer un aporte y corregir los errores y las corrupciones que se estaban dando dentro de la Iglesia Católica. Por eso se genera lo que es la excomunión de Martín Lutero de la Iglesia Católica con el Papa León X, y que en la presentación, en la
en el juicio que se le hizo a Lutero en la Dieta de Worms, pues Lutero lo único que pidió fue que se le demostrara con las Sagradas Escrituras que él estaba equivocado y que entonces solo así él se retractaría. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a seguir viendo a nuestros hermanos, el arquitecto Luis Sena, a nuestro hermano el arquitecto Luis Sena y al pastor Sugel Michelén, quienes dominan muy bien el tema del desarrollo de la Reforma Protestante y el desarrollo histórico que desembocó en lo que nosotros conocemos como volver a las Sagradas Escrituras. Ya retornamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón compartiendo una interesante entrevista con nuestros hermanos, el arquitecto Luis Sena y el pastor Sugel Michelén, donde nos están presentando el desarrollo histórico de la Reforma Protestante en el hermano programa Entendiendo los Tiempos. Estamos viendo fragmentos, partes de esa interesante entrevista para poder tener una mejor comprensión de la historia de la Reforma Protestante, ya que hace varios días celebramos el cumpleaños, ¿no?, o un año más de este interesante e importante movimiento que nos hizo, gracias a la soberanía de Dios, que volvamos a las Sagradas Escrituras. Así que vamos a continuar viendo más de esta interesante entrevista. Bueno, yo creo que el impacto de la Reforma en su tiempo. En su tiempo y en nuestros días. Exacto. Luego. En su tiempo fue principalmente el empoderamiento mediante la palabra de Dios del hombre y la mujer común y corriente. ¿Qué significa eso, el empoderamiento? Frente a las estructuras de autoridad y poder de la Edad Media, de la capacidad de cumplir la voluntad de Dios sin intermediarios, sin la iglesia ni los sacramentos como intermediarios. El hombre y la mujer corriente, mediante la palabra de Dios, en sus idiomas vernáculos, adquirieron la capacidad de ser dirigidos directamente por su Señor, por el Señor Jesucristo, y no a través de la institución iglesia y no a través de las autoridades humanas que Dios en general ha puesto para ordenar la sociedad, pero no para hacer un filtro entre Dios y su pueblo. Los sacerdotes instruidos conocían latín y podían leer la Biblia, pero hubo algunos intentos de traducción de las Escrituras que fueron ahogados por la Iglesia Católica porque la lectura de la Biblia estaba prohibida y traducir la Biblia al idioma vernáculo, que es el idioma del pueblo, era un crimen terrible. Pero Wycliffe en su tiempo tradujo la Biblia al inglés y fue protegido, en este caso por las autoridades, una vez más porque ellos vieron de nuevo que Wycliffe era un héroe porque estaba protegiendo a Inglaterra del abuso económico del catolicismo romano. Entonces muchas personas de autoridad protegieron a Wycliffe y él pudo traducir la Biblia al inglés, pero era en contra de lo que el catolicismo romano enseñaba. Pero muchas personas llegaron a conocer
las escrituras durante ese tiempo. No es que no hubo creyentes verdaderos en esos 1500 años. O sea, hubo creyentes verdaderos. Claro que estaban los valdenses, aunque algunos se desviaron andando el tiempo, pero algunos llegaron a conocer. Pedro Baldo era la persona que, por eso se llaman los valdenses, que empezó a predicar el Evangelio de Cristo, y personas conocieron el mensaje del Evangelio. Ahora, es importante señalar que lo que comenzó como un movimiento teológico tuvo repercusiones, como dice Luis, en todas las áreas de la vida humana. Dos de las cosas centrales, teológicamente hablando, de la Reforma Protestante fue, primero, la justificación por la fe sola, y en segundo lugar, sola escritura. ¿Qué significa eso? Por un lado, que el pecador es justificado o declarado justo delante de Dios únicamente por medio de la fe. Ahora, eso es teología, pero mira las implicaciones que eso tiene. Cuando tú le dices a una persona que está acostumbrada a pensar en términos de una iglesia que domina los 7 sacramentos, a través de los cuales la gracia de Dios venía a la persona, los sacramentos eran como la tubería a través de los cuales fluía la gracia de Dios, y ahora de repente tú le dices, no, para tú tener una relación personal con Dios, lo que tú necesitas es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, recibir por la fe la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú estás llevando a ese creyente a que se pueda acercar directamente a Dios sin necesitar la mediación de la iglesia. Es a eso que Luis se refiere cuando habla de empoderamiento, pero más que eso. La Iglesia Católica también enseñaba que nadie puede interpretar la Biblia por sí mismo, tiene que ser a través de la iglesia. La Iglesia Católica interpreta la Biblia, y la fe no era otra cosa que tu confianza en lo que la iglesia dice. Ahora de repente le decimos a las personas, no, tú tienes una fe personal con el Señor que es nutrida a través del conocimiento que Dios te da a través de su palabra, porque los reformadores defendían la claridad de las Escrituras. Aquí unos puntos importantísimos que están aclarando nuestros hermanos, el arquitecto Luis Sena y el pastor Sugel Michelén, cuando dice que el movimiento de la Reforma Protestante produjo en Europa, específicamente en Alemania, Europa del Norte, que el hombre, el ser humano, volviera a las Escrituras, solo Escritura, y reconociera que solamente por los méritos de Cristo, por la fe en Cristo, podíamos ser salvos. También mencionan de que no fue únicamente Martín Lutero quien tenía esas inquietudes, y que a partir de ahí se dio un movimiento contrario a lo que establecía de manera dogmática la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, sino que también un grupo muy antiguo, como los valdenses, también establecieron incluso un canon bíblico con los libros que eran contados indistintamente a la cantidad de libros que presentaba la Iglesia Católica Romana. Y que también ellos establecían en un momento que solo a través de la fe en Cristo y solamente a través de las Escrituras era que se podía conocer plenamente, a través de la predicación de la misma palabra de Dios, el conocimiento de la salvación. Muchas cosas a lo largo del tiempo en el desarrollo de la historia de la iglesia fueron presentándose de manera progresiva, obviamente con la soberanía de Dios, Dios, el dueño de la historia, quien lleva y dirige la historia de la humanidad, para que en ese preciso momento se comenzara ese movimiento tan importante como lo fue la Reforma Protestante, y que anterior a esto, hombres dentro de la Iglesia Católica también estaban presentando algún tipo de queja y desarrollo para que se volvieran a las Escrituras e incluso se tradujera la Biblia en el idioma que el pueblo pudiese leer, pudiese conocer, como el caso de lo que nuestros hermanos mencionan, el caso de Wycliffe, quien fue un filósofo, un teólogo, incluso un matemático de la Universidad de Oxford, y que intentó o tradujo
la Biblia al idioma inglés. También Juan Hoche, un hombre quien fue sometido y enjuiciado por la Iglesia Católica porque tenía unas ideas de apertura para presentar la palabra de Dios y poder repartir la Biblia al pueblo y que el pueblo la leyera directamente. Este movimiento, la Reforma Protestante, como se está presentando en esta entrevista, a través del desarrollo histórico que están dando nuestros hermanos, el arquitecto Luis Sena y el pastor Sugel Michelén, dio a colación de que la Iglesia Católica no era la única a través de su magisterio que podía interpretar la Biblia de manera privada, sino que esto produce que los reformadores presenten la Biblia a todo el pueblo y que el pueblo, a través del Espíritu Santo, a través del conocimiento que Dios le da a cada ser humano para poder estudiar las Sagradas Escrituras, pues fueran a la fuente primaria que es la palabra de Dios. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, que es la última, vamos a seguir viendo parte de esta entrevista y haciendo un análisis humilde en lo que nuestros hermanos estaban presentando en el espacio Entendiendo los Tiempos. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón compartiendo parte de una interesante entrevista que realizaran en el medio Entendiendo los Tiempos a nuestros hermanos, el arquitecto Luis Sena y al pastor Sugel Michelén, sobre el desarrollo histórico de la Reforma Protestante. Y estamos haciendo este análisis para compartir un poquito del tema de la Reforma Protestante sobre la celebración que tuvimos recientemente, hace varios días, de un año más de este importante movimiento que, por la soberanía de Dios, por el control del Señor de los tiempos, de la historia, le tocó vivir en 1517 al pueblo de Dios para volver nuevamente a la sola Escritura, y que nos fundamentó nuevamente en la sola fe en Cristo. Vamos a seguir viendo parte de la entrevista con nuestros hermanos, el arquitecto Luis Sena y el pastor Sugel Michelén. O sea, Dios escribió un libro para que el pueblo lo entendiera, para que cualquiera pudiera entenderlo usando los principios de interpretación básicos que tú usas para leer cualquier libro. Eso empoderó. Porque ese empoderamiento y ese sentido de libertad del hombre y la mujer común y corriente comenzaron entonces a ser clarificadas con las doctrinas bíblicas, por ejemplo, de la depravación total y la condición de que todos nosotros somos seres caídos. Por lo tanto, si todos nosotros somos seres caídos y somos iguales delante de Dios, no es cierto que nuestros gobernantes son mejor que nosotros, ni que Dios los ha designado a ellos. Eso quiere decir que como gobernantes tienen una responsabilidad mayor delante de Dios y que Dios nos ha encargado a nosotros ponerle límites. Eso
comenzó a retar las estructuras políticas heredadas de la Edad Media y trajo un despertar diferente en la manera de gobernar la iglesia y en la manera de gobernar las naciones. Ahora el pueblo estaba empoderado y retaba los excesos de sus gobernantes, al punto de que en alguna de las naciones, como en Inglaterra, esto llevó a revoluciones inclusive armadas, porque el rey no podía estar por encima del rey Jesucristo. En general, ya la Alta Edad Media había producido una clase media, mercantil, artesanos, etcétera, que tenían poder económico, pero no se había conocido la motivación al trabajo como adoración a Dios, especialmente las comunidades calvinistas. A partir de la Reforma en Suiza, comenzaron a enseñar por las Escrituras de que la adoración que nosotros le debemos a Dios no es simplemente la adoración pública el domingo, sino que nuestra labor, nuestro trabajo es realizado coram Deo, delante de la presencia de Dios. Eso hizo que el trabajo se convirtiera en un medio de adoración a Dios, que produjera mucho trabajo y mucha calidad en el trabajo, y por lo tanto mucho ingreso que, gastado con frugalidad, produjo incremento de capital mediante el ahorro y que se utilizaba en, sobre todo, la reinversión en el negocio, de ahí el crecimiento, las necesidades de la familia, la caridad a los pobres y el mantenimiento y crecimiento del bien común. Yo mencionaba hace un momento las solas de la Reforma y solo mencioné dos: sola gracia, sola escritura, sola fe, bueno, son tres, solo Cristo, pero la última es soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Y la idea es: el creyente que es salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo, ahora vive para la gloria de Dios. Y eso significa que él debe glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Él debe glorificar a Dios como padre, como esposo, como comerciante, en el trabajo. Todo lo que él hace es para la gloria de Dios. La Reforma Protestante volvió a recobrar el mandato cultural. Que de hecho es una pena que en el día de hoy muchos creyentes evangélicos no entienden el impacto de eso. Todos recordamos la gran comisión de Cristo: id y hacer discípulos a todas las naciones, pero en cierto modo la gran comisión fue la segunda comisión. La primera comisión fue: enseñoread la tierra, sojuzgad la tierra, porque ustedes fueron hechos a la imagen de Dios. Génesis 1:28. Génesis 1:28. ¿Qué significa eso? Que cuando un ser humano funciona de acuerdo a la vocación, a los talentos que Dios le ha dado, en esa área él está reflejando algo de Dios. Entonces, cuando yo veo el trabajo no simplemente como un medio para adquirir riquezas o como un medio para mantener a mi familia, sino como un medio a través del cual yo debo reflejar esa característica de la imagen de Dios que yo poseo, entonces yo estoy viviendo para la gloria de Dios. Yo estoy haciendo mi trabajo excelentemente bien, ya sea que yo sea un abogado. Dios es el abogado original, Cristo es nuestro abogado, dice la Escritura. Ya sea que yo sea barrendero, yo estoy haciendo eso para la gloria de Dios. Yo quiero que la gente vea, cuando yo barra la calle, un reflejo del orden, de la limpieza, de la pureza que debe haber en una ciudad, porque yo estoy haciendo esto para Dios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 le dice a los siervos de su época: vivan y trabajen no para sus amos terrenales, sírvanle a Cristo. Cuando ustedes hacen sus trabajos como siervos, a Cristo el Señor servís. Eso transformó completamente la cosmovisión y la ética del trabajo, sobre todo de Europa del Norte. Y eso produjo un entendimiento que delante de Dios la labor del hombre y la mujer común son tan honorables como predicar un sermón en una iglesia. Se quitó esa división entre el clero y los laicos, y de que una espiritualidad superior era poseída por los líderes de la iglesia. Eso no es cierto. A través de la doctrina del sacerdocio universal del creyente, todo creyente es su propio sacerdote directamente, sin intermediarios, delante de Jesucristo. Y eso hizo entonces que la voluntad de Jesucristo pudiera ser llevada a cabo por el hombre y la mujer común y pusieran balance y límite a la autoridad de los sistemas humanos. Importante es el área de la cultura, del arte, sobre todo,
las artes fueron liberadas de los temas religiosos, que la iglesia enfocó el arte como una muleta de la adoración. Ahora el arte quedó libre para expresar la belleza de la creación de Dios. ¿Qué significa eso, Luis? Eso significa que en la sociedad humana Dios ha expresado maravillas de cómo es Él, que necesitan ser exaltadas en una especie de rol sacerdotal de los humanos, devolviéndole a Dios productos a través de dominar la creación, que lo alaben y lo honren a Él, no con temas religiosos, sino con todos los temas de la creación, porque el propósito de Dios no es el cristianismo, es el dominio del universo, es la reconciliación de toda la cosa con su creador. Nosotros muchas veces nos enfocamos demasiado en cristianismo e iglesia. El gobierno de Jesucristo es el gobierno del universo entero. Todas las áreas, Él es Señor. Y entonces ahora en la pintura, los paisajes, los bodegones. Entonces el arte fue liberado de las cadenas de la religión y expresar la belleza de la creación. Otra área fue la educación. ¿Qué pasó en la educación? Debido a que las personas ahora debían, como una obligación delante de Dios, estudiar su Biblia y oír directamente de Dios y responderle a Él directamente, tenían que estar alfabetizados. Y para estar alfabetizados, entonces, era necesario el desarrollo de la educación para todos. El concepto de educación para todos, que hoy en día se acepta en gran manera, vino de la idea de empoderar al hombre y a la mujer común y corriente para que oyeran directamente de su Dios. Sin la Reforma Protestante, las élites de poder hubiesen tenido todavía la educación como un medio de mantener poder sobre las masas. Educación para todos trajo, por un lado, la capacidad de leer y responder a las escrituras, pero también el desarrollo de la ciencia, de la filosofía, de las letras. El desarrollo de la ciencia moderna necesitaba una filosofía de la ciencia y el cristianismo es quien la proveyó. El dominio tecnológico que tiene el mundo del siglo XXI lo debe al desarrollo de la filosofía de la ciencia y luego de la práctica de la ciencia que surgió cuando las ideas de la Reforma Protestante liberaron a la ciencia del dominio dogmático de la Iglesia. Aquí nuestros hermanos, el pastor Sugel Michelén y el arquitecto Luis Sena, nos presentan dentro del desarrollo de la Reforma Protestante las consecuencias que generaron desarrollo y crecimiento tanto económico como artístico y cultural, científico y tecnológico, pero principalmente el conocimiento de la palabra de Dios. Las 95 tesis que clava Martín Lutero en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, dieron apertura a la libertad de crecimiento social y de conocimiento de la palabra de Dios, el Señor obrando soberanamente y providencialmente en la historia de la humanidad. Estos avances, fruto de la Reforma Protestante, se manifestaron incluso en hombres de ciencia que no podían establecer la libertad del conocimiento científico, como lo fueron Francis Bacon, el padre del método científico, René Descartes, y anterior a esto también lo que había sucedido con hombres tan importantes en el mundo de la ciencia como lo fueron Galileo Galilei, quien fue apresado de forma domiciliaria en su casa porque la Iglesia Católica y principalmente los jesuitas en su momento atacaron parte de las tesis científicas que mostraba Galileo Galilei en sus investigaciones. La Reforma Protestante entonces genera un espíritu de libertad en Europa del Norte y también un volver a las Escrituras y entender que solamente por Cristo, solamente por la fe en Él, es que somos salvados y que todas las cosas se debían hacer glorificando al Señor, desde el trabajo de cada individuo en la sociedad hasta las
autoridades más altas y representativas en el tiempo en que la Reforma Protestante fue desarrollándose, y que en nuestros días ha sido una herencia importante, no del hombre, sino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien, determinando los tiempos, dio la oportunidad de volver nuevamente a ser libres en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, para volver a las Sagradas Escrituras. Hasta aquí, este ha sido su programa Fe y Razón, esperando que este análisis y desarrollo de este programa les haya sido de edificación, y como siempre deseándoles a todos y cada uno de ustedes que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.